Saludos cordiales, bienvenidos a Estado del Arte, conversaciones sobre ciencia, tecnología e innovación, espacio que se genera desde el Instituto de Investigación Geológico y Energético y tiene como objetivo dialogar con expertos sobre temas relevantes en las áreas de geología, minería y energía. Mi nombre es Alex Polanco y hoy vamos a revisar el estado del arte del estudio de captura de carbono para la producción de biocombustibles a partir de biomasa microalgal Chlorella SP empleando fotobioreactores. Para ello nos acompaña Dani Sinche. Bienvenido. Muchas gracias por aquí compartir un momentito para poder explicar de qué consiste el proyecto desarrollado por el IGE. Muy bien, Dani. Para presentar, Dani es ingeniero químico de la Universidad Central del Ecuador, máster en energías renovables y sostenibilidad energética por la Universidad de Barcelona, España. Investigador acreditado del Instituto de Investigación Geológico y Energético, tiene experiencia en tecnologías de aprovechamiento de biomasa residual con fines energéticos, análisis de laboratorio, dimensionamiento de prototipos y ha participado en proyectos de la línea de investigación de biomasa en el IIGE. Actualmente, Dani Sinche Arias es líder del proyecto denominado Estudio de Captura de Carbono para la Producción de Biocombustibles a partir de biomasa microalgal Chlorella SP, empleando fotobioreactores que desarrolla el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Dani, para poner en contexto a nuestra audiencia, en el estudio de captura de carbono para la producción de biomasa microalgal a partir de la Chlorella SP empleando fotobioreactores, hay un elemento que podríamos decir es el actor principal y es la microalga. Iniciamos la revisión de este estado del arte y comentando qué son las microalgas. Sí, como bien lo mencionabas, el proyecto en su título lleva mucho, digamos, de esta palabra y recalca. Las microalgas son seres que están vivos, son seres, como llevan su nombre, microscópicos, y son, además, tienen la cualidad de poder hacer la fotosíntesis, por eso tienen una coloración de color verde, como las plantas, los árboles que tenemos, digamos, de manera terrestre. Entonces, estos microorganismos, al igual que las plantas, capturan CO2 del ambiente, combinado con el agua y la luz solar, generan bioproductos, que en este caso pueden ser sustancias orgánicas y además de eso, oxígeno. Entonces, las microalgas son, digamos, unos seres que se pueden encontrar en toda la parte de la biosfera. Incluso yo creo que de manera cotidiana todas las personas hemos visto alguna vez las microalgas, solo que tal vez no hemos considerado qué son ese tipo de seres. En aguas que a lo mejor, digamos, en estanques o en piscinas o en algún parque se ha tornado de color verde. Entonces, esas aguas contienen microalgas. Qué interesante. ¿Y cómo surgió este interés de utilizar las microalgas con fines energéticos? Bueno, este interés surge de la línea de investigación de biomasa, con técnicos, con investigadores que forman parte de este equipo. Y como les había comentado, al considerar esta cualidad de fotosíntesis, se considera la investigación como una oportunidad para nosotros poder solucionar problemas, digamos, que son cotidianos, que son de impacto mundial, como es la parte de los gases de efecto invernadero. Por esta cualidad de la fotosíntesis, las microalgas pueden asimilar este CO2. Y también les había mencionado ya previamente que generan sustancias orgánicas. Estas sustancias son las que, digamos, son interesantes para producir energía. Bueno, en este caso nosotros la energía, pero también pueden tener muchas otras aplicaciones a nivel cotidiano, en la industria alimentaria, en medicina, unas aplicaciones muy variadas de las microalgas. Vamos a seguir conversando al respecto. Entrando ya en detalles sobre el proyecto, coméntanos en qué consiste el estudio de captura de carbono para la producción de biocombustibles a partir de biomasa microalgal Chlorella SP empleando fotobioreactores, un título bastante amplio. Sí, es un poco bastante amplio, pero yo creo que engloba en sí todo el fin que se realizó en este proyecto. Es un estudio que cuenta con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID. Tiene un plazo de 48 meses y bueno, el objetivo principal de este estudio era poder evaluar la capacidad de fijación del CO2 utilizando un cultivo de microalgas. De forma particular les puedo comentar que para mí este estudio era muy interesante desde que inició en papeles, porque todo proyecto inicia, digamos, como una idea, como unos documentos, y ya verlo en la actualidad ya plasmado con equipos, con resultados, me parece que es un estudio demasiado, digamos, de demasiado impacto, ya que aparte de tener los beneficios ambientales de las microalgas que capturan CO2, también generan, digamos, un vector energético también dentro de su biomasa. Entonces, como les comento, este proyecto tiene este fin de capturar CO2, pero a la vez también generar energías renovables que pueden ser aplicados a la industria.
Muy bien, ¿cuál es la ventaja entonces de utilizar a microalgas y no plantas para obtener biocombustible? Sí, es una pregunta muy interesante porque las microalgas, como les había mencionado, son bastante similares a las plantas terrestres, ¿no? Hacen la fotosíntesis, lo mismo que las plantas, pero tienen la ventaja que al ser de tamaño microscópico se pueden adaptar a los espacios que uno necesite. En cambio, por ejemplo, las plantas ocupan terrenos extensos, terrenos que digamos son cultivables. En cambio, las microalgas pueden ocupar cualquier terreno que no sea cultivable, cualquier tierra erosionada, a la vez que también generan la fotosíntesis de una manera más rápida que las plantas. Entonces, por ejemplo, yo en un cultivo energético puedo esperar al menos, digamos, 6 meses para poder tener un producto energético. En cambio, con las microalgas, dependiendo de las condiciones de cultivo, podría yo esperar entre, digamos, 14 a 21 días, dependiendo de las condiciones, para yo poder tener ya un producto, digamos, ya que se pueda utilizar como un vector energético. Y de ahí en adelante yo puedo realizar, obtener productos de manera semanal, digamos, lo que en cambio con las plantas no se puede lograr con tanta facilidad y con tanta rapidez que con las microalgas. Además que las microalgas no compiten o sea, no ponen en riesgo la seguridad alimentaria del mundo, digamos, porque si yo utilizo, digamos, cultivos como la caña de azúcar o el girasol, que son, digamos, los más comunes para obtener energía, yo necesito grandes extensiones de terreno que son utilizadas para cultivar los alimentos de la gente, ¿no? De la población. En cambio, las microalgas no intervienen para nada con esto de la seguridad alimentaria. Y eso es una gran ventaja también para poder nosotros utilizarlas como una propuesta para investigación. ¿Cómo podríamos dimensionar este tipo de proyectos como para que tengamos microalgas para un fin energético? Grafiquemos cuánto en tamaño, en volumen. Ya, bueno, depende de la aplicación. Por lo general, este tipo de etapas con microalgas consideran ciertos procedimientos. O sea, se inicia como una siembra, como las plantas igual. Después hay que esperar que maduren, que vayan creciendo, se vayan reproduciendo hasta tener ya, digamos, una cantidad considerable de microalgas para poder nosotros ya realizar la cosecha, se llama. Igual que las plantas. Entonces, una vez realizada la cosecha, nosotros ya procesamos esta biomasa que se obtiene de los fotobioreactores. Para lograr, digamos, todo este proceso se requiere de una parte de desarrollo, de investigación experimental, porque las microalgas, si bien son unos seres microscópicos, necesitan ciertas condiciones para poder subsistir y sobrevivir y poder reproducirse y generar los compuestos que yo tengo de interés. Entonces hay que pasar desde un escalamiento de volúmenes pequeños, digamos como del tamaño de este vaso de agua, hasta volúmenes grandes como el que se ha implementado en el proyecto, que es de 1000 litros, es un metro cúbico, que digamos es un tamaño experimental todavía, pero ya nos puede dar una idea de la capacidad que tienen estos microorganismos para poder generar beneficios para la sociedad. Es interesante, Dani. Asumo que existen diferentes tipos de microalgas. ¿Por qué utilizar la clorela SP? Claro que sí, de hecho hay una variedad, hay millones de variedades de microalgas. En el país tenemos documentadas algunas variedades, se han generado bastante información, digamos, respecto a esto, pero como previamente mencionaba, las microalgas requieren de ciertas condiciones y digamos cada variedad requerirá de sus condiciones específicas para que puedan sobrevivir. En este caso del proyecto se eligió la clorela, con este género de microalga, que es una microalga verde de tamaño microscópico y redonda, porque se conoce previamente que este tipo de microalgas son bastante adaptables a los medios que se les someta. Y aparte de eso, generan bioproductos como los lípidos y los carbohidratos en cantidades considerables. Entonces, bueno, representativas se podría decir. Y esto nos dio la pauta para nosotros poder elegir este tipo de microalga, ya que en el proyecto, como se menciona en el título, se quiere trabajar con captación de CO2. Y este CO2 proviene en mayor medida de los gases de combustión de la industria. Entonces, estos gases tienen otros tipos de componentes que son, digamos, un poco contaminantes y pueden causar, digamos, que la microalga no crezca. Entonces, para esto necesitábamos tener y trabajar con un género de microalga que sea capaz de poder adaptarse a estos medios severos para que podamos tener nosotros resultados en el proyecto. ¿Y esta microalga es endémica del país? ¿Es importada? ¿Cómo la obtienen? Sí, bueno, la microalga, la que tenemos en el laboratorio es aislada, pero digamos, esta está de manera natural aquí en el Ecuador. Se puede encontrar en medios acuáticos, de agua dulce, de agua salada, incluso hasta en medios terrestres. O sea, este tipo de microalgas se encuentran en todo lado. Lo que
pero claro, se encuentran conviviendo con otras especies también. Entonces lo que se hace es identificar la especie de la microalga y aislarla, solo para yo tener solo, digamos, solo este género de microalga para la investigación. Pero, o sea, es una microalga que en el Ecuador es endémica, se encuentra en todos lados. ¿Y este proyecto que están emprendiendo nació independiente o es parte de otros proyectos más que ha trabajado el instituto? Bueno, este proyecto como tal, con microalgas, es, digamos, del primero, como proyecto, porque de ahí el instituto ya había trabajado, tenía experiencias previas con tesis de grado, digamos, con tesistas. Entonces, a partir de eso también surge la investigación y el interés para utilizar las microalgas, porque, digamos, son seres que nos dan la facilidad para poder utilizarlas en diferentes aplicaciones. En este caso, bueno, de nuestro proyecto con CO2, pero las aplicaciones de las microalgas son muy, muy amplias. Muy bien, Dani. ¿Podemos tal vez para graficar, para que nuestra audiencia conozca un poquito más o se haga la idea, cómo es el proceso de cultivar una microalga? Ya, bueno, la microalga, como un ser vivo, necesita de ciertos nutrientes, de cierto alimento para poder subsistir. Entonces, en este proyecto nosotros hemos utilizado un fertilizante comercial que es, digamos, el que utilizan para los cultivos de las plantas. Estos fertilizantes tienen cantidades ricas de nitrógeno, fósforo, potasio, que son, digamos, elementos sustanciales para la supervivencia de la microalga. Entonces, este proceso inicia realizando, como se puede llamar, igual que las plantas, una siembra, que es colocar en un cierto volumen de líquido una cantidad de microalgas que se podría llamar como una semilla de la microalga, en el que yo le coloco los nutrientes, todos los alimentos necesarios para que esta microalga ya cuando esté en el medio se empiece a reproducir y empiece a crecer y poder tener una mayor cantidad de microalgas. Una vez que ya tenemos, digamos, esta microalga, ya en cantidades buenas, se puede decir, porque eso lo medimos en laboratorio, pero también de manera visual, porque la microalga tiene un color verde claro cuando está, digamos, recién creciendo. Cuando ya ha crecido y se encuentra etapa madura, el cultivo tiene un tono de un color verde oscuro, que es bastante, digamos, evidente de manera visual. Entonces, esta microalga requiere de ciertas condiciones para que puedan ir subsistiendo, digamos, una cantidad adecuada de luz solar, la cantidad adecuada de nutrientes, también la fuente de carbono, que eso es lo principal y que eso se lo puede obtener, digamos, en nuestro caso del CO2. Entonces, este cultivo tiene que ser, digamos, por etapas y una vez que ya se llega a una etapa madura de la microalga, se lo podría hacer de manera continua ya la cosecha, digamos, como para una producción ya más grande, más industrial, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque en el caso de las plantas, por ejemplo, yo hago la cosecha, tengo que volver a iniciar, digamos, el cultivo para poder tener un producto. En cambio, en las microalgas puedo tener la facilidad de que ya empecé la cosecha y puedo seguir realizando cosechas de manera periódica hasta un cierto tiempo, que en nuestro caso hemos probado alrededor de 70 días que nos dura el cultivo para después nuevamente volver a iniciar. Muy bien, ¿cómo se hace el escalamiento de un proceso de cultivo de microalgas de laboratorio a un esquema de prototipo? Que entiendo es lo que están generando ustedes en el proyecto. Sí, bueno, hay que iniciar, digamos, determinando las condiciones más adecuadas para que la microalga genere el producto que es de nuestro interés, que en este caso era asimilar la mayor cantidad de CO2 y también a la vez de esto producir la mayor cantidad de lípidos, que es la parte, digamos, del componente energético de la microalga. Entonces, lo que se hace es, digamos, iniciar en volúmenes pequeños, porque esto es más como una prueba y error, en la que se le pone diferentes condiciones de medio de cultivo, de temperatura, condiciones de luz, de pH, que por medio de estas experimentaciones vamos viendo cuáles son las mejores condiciones, qué es lo que le gusta más a la microalga. Entonces, en qué medio se siente mejor, en qué medio se desarrolla más rápido, en qué medio nos producen más lípidos, en qué medio nos da el menor tiempo, digamos, de crecimiento. Entonces, todo esto se realiza inicialmente en un laboratorio, en volúmenes muy pequeñitos, de alrededor de unos 250 mililitros, que es, como les mencionaba, al menos como este tamaño de este vaso, como las gaseosas que nos sirven en alguna fiesta, de ese tamaño iniciamos. Una vez que ya hemos determinado estas condiciones óptimas, realizamos la misma reproducción de este ensayo, pero a un volumen más grande, que en nuestro caso era pasar de 250 mililitros a 8 litros, pero ya en otro tipo de recipientes un poco ya más grandes para poderles adaptar de mejor manera a estas microalgas. De igual manera, en estas condiciones se va evaluando cómo se van comportando con las condiciones óptimas que determinamos. Y así sucesivamente. Entonces, en el laboratorio pasamos de 250 mililitros, pasamos a 8 litros, luego escalamos a 300 litros y finalmente obtuvimos un reactor de 1000 litros. Este reactor, digamos, ya fue
diseñado por el equipo para poder nosotros seguir con la experimentación de este escalado de la microalga. Coméntanos un poco al respecto del reactor, para graficar también para que lo entienda nuestra audiencia. ¿Qué es un reactor? Ya, un reactor, digamos, es un equipo, es un dispositivo donde yo le voy a colocar a la microalga y le voy a dar los nutrientes, o sea, se podría decir la comida de la microalga, dándole las condiciones adecuadas de movimiento, se llama agitación, de cantidad de luz, para que esta microalga pueda, digamos, reproducirse y tener yo lo que necesito. Entonces, bueno, como les había comentado, se realizó de un volumen pequeñito hasta un prototipo. Este prototipo fue diseñado por investigadores de aquí del instituto. El diseño, las condiciones del monitoreo, todo fue desarrollado aquí por el gente del IGE, hasta nosotros ya poderlo implementar. Entonces, este fotobioreactor básicamente tiene una bomba de centrífuga que hace que el líquido esté recirculando continuamente en el prototipo. Porque nos interesa que, digamos, la microalga esté recibiendo constantemente la luz solar. Entonces, estos reactores constan de varias unidades que permitan que la microalga se pueda monitorear, digamos, las condiciones de crecimiento, pero a la vez también se pueda desarrollar en ese medio. Entonces, en el caso aquí del prototipo, nosotros implementamos todas las facilidades, todo el control automático que se requiera para poder nosotros ir monitoreando el cultivo y a la vez ir viendo qué productos nomás obtenemos de aquí. Para graficar, podríamos decir que el fotobioreactor se compone de los elementos mecánicos, pero tiene una especie de serpentín por donde recorre las algas. Sí, bueno, en este tipo para el cultivo de microalgas hay diferentes tipos de reactores. Hay reactores abiertos que son como una especie de piscina grande que tienen un agitador para que el líquido vaya fluyendo alrededor de la piscina. Siempre tiene que estar en movimiento, ¿no? También existen otro tipo de reactores que son completamente cerrados, que es el caso que tenemos nosotros, que es básicamente una tubería horizontal, pero ordenada de manera que esté formando unos lazos. Nosotros determinamos que para el proceso que nosotros queremos debe tener todo este lazo, toda esta tubería, 123 metros. 123 metros, digamos, de manera lineal es un tamaño muy considerable. Entonces lo que hicimos como equipo de investigación, porque nuestro interés también era hacer esta planta un poco compacta, un poco móvil, para poder trasladarla a los sitios de interés para la investigación. Entonces se lo hizo en forma de lazos, que son como un serpentín en el que ocupa la misma distancia de 123 metros, pero ya en el espacio reducido. Esto es lo que ya es la parte de ingeniería que, digamos, aportaron los investigadores del instituto para poderle hacer un fotobioreactor cerrado, que son tubos, de manera compacta y de manera transportable también. Se me ocurre para que la audiencia tenga una idea. Antes, cuando íbamos a los bancos, hacíamos cola lineal, ¿no? Sí. Una línea interminable. Luego vino el modelo como serpentín, ya damos vuelta alrededor de un espacio pequeño. A eso nos referimos con el fotobioreactor. Sí, esa es una idea bastante clara, digamos, para que el público pueda entender cómo está configurado el fotobioreactor. Como tú bien lo decías, podemos tener los 123 metros de manera larga, o sea, como una fila de un banco, pero también podemos tener el arreglo de manera espiral, entonces es como un poco más circular. Entonces, es la misma distancia, pero ocupa menos tamaño. Menos espacio. Dani, ya hemos hablado del tema del laboratorio, de dónde se obtiene la clorela SP, que es el alga que están utilizando, cómo escalamos en laboratorio. Una vez que cosechamos las algas, ¿qué se hace con ellas? Ya, bueno, nosotros, como parte de investigación, ya la tenemos que secar porque la clorela se encuentra dentro de un medio líquido. Entonces tenemos que separar el líquido de la microalga, que es del sólido que nos interesa. Esta microalga nosotros la caracterizamos en el laboratorio. Le determinamos la composición, cuánto tiene de carbohidratos, que digamos en este caso se podrían obtener azúcares de esos carbohidratos para producir, digamos, por ejemplo, el bioetanol, que es utilizado comúnmente con la gasolina para poder reducir un poco esto de la contaminación que causan los combustibles fósiles. También le determinamos el contenido de lípidos, porque los lípidos son aceites con los cuales nosotros podemos obtener biodiesel. Aparte de eso, nosotros hemos medido digamos, el contenido calórico que tiene esta microalga, porque también para poder obtener un biodiesel o un bioetanol se requiere realizar procesos de transformación, que eso implica más energía, más tiempo, más costos. Pero también la microalga seca como tal se puede utilizar como un combustible de manera compacta, no sé, comúnmente como pellets. Bueno, aquí en el país esta tecnología está un poco en desarrollo, pero en otros países los pellets son como sólidos, compactados, como la comida que se le da al ganado, a los conejitos, que son unos sólidos pequeñitos. De esta manera se pueden obtener igualmente las microalgas, pero para producción energética.
Tiene un contenido calorífico bastante interesante, la verdad, alrededor de 20 megajoules por kilogramo. Como para tener una idea, el diésel fósil, que tiene un poder calórico muy bueno, tiene 34 megajoules por kilogramo. La microalga tiene 20. Y otros compuestos, residuos agrícolas tienen alrededor de 16 megajoules por kilogramo. Entonces podemos decir que el contenido calorífico de la microalga, si bien no se puede comparar a un combustible fósil, pero es muy bueno comparado a otros residuos agrícolas con los que cuenta, digamos, el país, que se podría utilizar para obtener energía. Entonces es un poder calórico bastante bueno, la verdad, el que tiene la microalga seca. En este sentido, el proyecto es bastante prometedor. Sí, es bastante interesante también porque, como les había mencionado, aparte del componente ambiental, que es capturar el CO2 de gases de combustión, o sea, depurar el aire, depurar estos gases, también es la parte del componente energético. Entonces, las microalgas tienen esta bondad de poder, en este caso, también, aparte de eliminar la contaminación, ser una solución, un aporte para el cambio de matriz energética, que es lo que está causando impactos grandes al medio ambiente, ¿no? Coméntanos un poco del prototipo que han implementado, dónde está, qué se está desarrollando al momento. Bueno, actualmente el prototipo se encuentra instalado en una termoeléctrica porque estamos realizando pruebas de un caso real, digamos. En el laboratorio nosotros realizamos pruebas con componentes puros, o sea, con CO2 comercial. Este CO2, digamos, es bastante puro, no tiene ninguna impureza que pueda perjudicar al desarrollo de la microalga. Lo que queríamos es ya aplicarlo a un caso real, que es lo que teníamos como idea inicial en el proyecto, que es capturar gases de combustión. Entonces, este prototipo inicialmente lo teníamos implementado en el laboratorio de biomasa del Instituto de Investigación Geológico y Energético, y de ahí lo trasladamos con el apoyo, bueno, digamos, de la empresa pública para poder realizar pruebas de captación de una termoeléctrica. Actualmente se encuentra ubicada en el sector de Huangopolo, dentro de las instalaciones de la termoeléctrica Gualberto Hernández de la empresa eléctrica Quito. Entonces nos encontramos, digamos, realizando más pruebas experimentales para ver cómo está el comportamiento de esta microalga con ya un caso real de estudio, que serían los gases de combustión. En este caso, los gases de combustión que salen de la termoeléctrica alimentan a las microalgas. Sí, las microalgas son alimentadas por el CO2 que tiene el gas de combustión. Entonces este CO2 se va a transformar en bioproductos que van a estar almacenados dentro de la estructura de la microalga. Entonces ese gas va a sale depurado, digamos, de cantidades de CO2. Alrededor del 50% del CO2 que estamos ingresando al fotobioreactor está siendo captado por las microalgas para generación de bioproductos. Entonces, preliminarmente a las microalgas estamos experimentando que funcionan para este tipo de aplicaciones de depuración de CO2. ¿Cómo se sienten ustedes hasta el momento con el desarrollo del proyecto? Si tienen algún resultado? Sí, las pruebas, digamos, empezaron ya en la parte final del proyecto, porque todo el proyecto consistió básicamente en el desarrollo de la microalga desde el laboratorio. Entonces, todo esto conllevó cierto tiempo de estudio hasta llegar a esta parte final del caso de la termoeléctrica, en el que hemos determinado que sí existe una fijación de CO2. Digamos, no puede ser, digamos, por ahora la más óptima, porque la investigación se trata de eso, de ir experimentando, de ir cambiando condiciones para ir encontrando las mejores condiciones para poder yo solucionar el problema que yo planteé. Preliminarmente hemos obtenido que el CO2 de la termoeléctrica es asimilado por las microalgas en alrededor de 0.05 gramos por litro y por día de cultivo. Se puede apreciar de primera instancia que tal vez no es un dato muy grande, pero como les mencionaba, esto se puede, digamos, realizar mejoras con diferentes condiciones y en futuras etapas también, digamos, de investigaciones que se puedan plantear, no solo aquí, porque también esto es un pie una idea para que en el país se pueda seguir realizando y experimentando con este tipo de aplicaciones para soluciones. ¿Han tenido algún inconveniente en el paso del laboratorio ya a la parte experimental real? Sí, de hecho, como les mencionaba, en el laboratorio todo es, digamos, de manera controlada, todo es puro, no existe mucho inconveniente hasta determinar las condiciones óptimas. Y esas condiciones son las que tratamos de reproducir ya en un caso real, pero sí varía. Por ejemplo, para iniciar el cultivo en el laboratorio, nosotros utilizamos un 10% de microalga, que es, digamos, la cantidad inicial que yo coloco en el cultivo. Nosotros, al reproducir de esta manera en la termoeléctrica, la microalga se obtuvo de que no tuvo las condiciones adecuadas para crecer y no se realizó, digamos, en esta etapa con el 10% un crecimiento adecuado de las microalgas.
Entonces de eso se trata también, ya acondicionarnos a las nuevas cantidades de CO2 y cantidades de impurezas que había, y duplicamos la cantidad inicial de microalgas con un 20%. Entonces, sí existe variación entre el caso real al caso laboratorio, pero también ya va la experiencia del grupo de investigación para poder solucionar, digamos, esto, que ha funcionado en laboratorio, hacerlo adecuado para que funcione también ya en un caso real, que en este caso lo que tuvimos es agregar más cantidad inicial de microalgas para que pueda realizar este proceso de captación de CO2, y por el momento hemos tenido, digamos, un caso de éxito. Claro que esto toca evaluar que la microalga se porte de forma estable con el tiempo, o sea, con tiempos más largos, porque inicialmente puede ser que sí esté captando el CO2, pero puede ser que con el tiempo la microalga sufra algún impacto con otros componentes y al final yo tengo un periodo de crecimiento menos corto o menos tiempo de vida de la microalga que lo que tenía en el laboratorio. En el laboratorio nos duraba el cultivo alrededor de 72 días. Puede ser que con los gases de termoeléctrica el cultivo dure menos, por ejemplo, un mes, o eso ya sería determinarlo de manera experimental. De estudiarlo. ¿Podríamos hablar de algún logro específico en el proyecto? Sí, bueno, desde que inició el proyecto, digamos, podría hacerse como un logro. Justo el proyecto inició en la época de pandemia, en lo que fue un poco difícil, digamos, pero con el empuje de todo el equipo se logró empezar, digamos, a arrancar este proyecto. Porque como son seres vivos, estos microalgas requieren que la atención sea, digamos, diaria y permanente y presencial. Entonces nos logramos adaptar al inicio de estas nuevas condiciones, a la nueva realidad. Ahora que ya todo está más normalizado, digamos, el principal logro del proyecto ha sido proponer una solución, digamos, ya un poco verificada, un poco ya estudiada para poder depurar este tipo de contaminantes del ambiente. Con un fotobioreactor que fue implementado por el instituto, con un diseño realizado por gente del instituto, que no fue algo comercial, sino fue algo diseñado específicamente por todo el equipo técnico. Aparte de eso, contamos con una solicitud de modelo de utilidad en la CENADI, porque esto también habla muy bien, digamos, de la parte que está generando el instituto como investigación, ¿no? O sea, no solo reproduciendo cosas que, digamos, ya hay en literatura, en el estado del arte, sino también mejorándolo y haciendo cosas nuevas para la sociedad. ¿Cuán importante es ese punto, Dani? Y un proyecto no se realiza solo. Coméntanos del equipo de trabajo y de dónde salen los recursos para este proyecto. Claro que sí, o sea, los recursos vienen de cooperación internacional, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la que nos ha facilitado, digamos, el presupuesto, los recursos para poder realizar esta investigación que es muy valiosa. Y con esto también hemos contratado y hemos conformado un equipo técnico multidisciplinario formado por ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, químicos puros, ingenieros de biotecnología. Esto ha permitido que todo el proyecto se pueda concretar desde algo de laboratorio hasta un prototipo ya implementado, que es lo que se cuenta actualmente en el proyecto. Entonces, cada experto, cada técnico con su área de conocimiento, con su experticia, ha aportado para que se pueda obtener, digamos, un prototipo que es funcional, que si bien es cierto, es un prototipo, es algo experimental, pero que nos ha dado, digamos, los resultados esperados. Y eso habla muy bien también de todo de que uno no se puede hacer solo, digamos, ni se puede enfocar, digamos, en una sola área de conocimiento, sino tiene que involucrar a muchas áreas para poder concretar un proyecto, como es en este caso el de estudio de captura de carbono. Y lo que acabas de mencionar es muy importante recalcar lo importante que es la cooperación internacional con respecto al desarrollo de proyectos de investigación en nuestro país. Sí, la cooperación española ha sido un aporte fundamental aquí en la investigación, en este caso, bueno, estudio de captura de carbono, pero también en otras líneas de investigación del instituto, enfocados a biomasa y a eficiencia energética también. Entonces, la cooperación, nosotros estamos muy agradecidos porque nos ha permitido seguir desarrollando, seguir aportando con soluciones de interés nacional y a la vez también retribuirle también ese apoyo, esa oportunidad que nos han dado también respondiéndolo con resultados, con una gestión, digamos, que involucra también a las autoridades, porque las autoridades también hacen parte, digamos, de un desarrollo de un proyecto. No solo la parte técnica, también es la parte de gestión, que eso también es muy importante. Entonces, todo esto ha permitido que el instituto pueda desarrollar un proyecto de gran interés y también como retribución al apoyo que hemos recibido de la cooperación internacional. Muchas gracias, Dani. En realidad es un tema súper importante, muy loable de
sacar energía de un producto tan pequeño, de un microorganismo. Dani, en la parte final, tus reflexiones con respecto al proyecto, ¿qué esperan? ¿Qué se viene? Bueno, el proyecto actualmente digamos, está en la etapa final de experimentación, que es con esto de la captura de carbono, pero si desean conocer un poco más a fondo de qué se trata el prototipo, de cómo funciona este proceso de las microalgas, les puedo invitar a conocer el portal web de Biomasa, que está en la dirección bioenergiaecuador.geoenergia.gov.es, donde podrán encontrar, digamos, este prototipo que hemos implementado, realizado de manera en 3 dimensiones. Entonces ahí pueden navegar, es bastante amigable con el usuario, tiene fotografías, tiene información del proceso. Y aparte también del estudio que hemos implementado, también cuentan con otro tipo de información relacionada a las investigaciones que realizamos de aquí en el instituto. Muchas gracias. Ahí de igual manera pueden contar con un foro donde pueden realizar consultas o cualquier pregunta que puedan tener alrededor de estos procesos. Igual es una información que está abierta al público y está disponible en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Agradecemos a Dani Sinche por su participación en este espacio, Estado del Arte, conversaciones sobre ciencia, tecnología e innovación. Les invitamos a estar junto al Instituto de Investigación Geológico y Energético y estar pendientes a nuestras redes sociales para nuevas entrevistas. Hasta entonces, feliz día.